Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo video para el canal. Bienvenidos a un nuevo tema de la Palabra de Dios. En estos momentos nos encontramos en la provincia de Córdoba. Me imagino que te lo estarás preguntando, ¿dónde estamos acá? En la ciudad de Villa Giardino, en el predio donde todos los años, en el mes de septiembre, octubre, estamos realizando los encuentros de cabañas. Bueno, en estos momentos estamos viviendo lo que es un verdadero milagro, porque todos los años hablábamos con Daniel, con Roberto, nos encantaría poder juntarnos los que ministramos, orar juntos, pasar momentos juntos, y bueno, nuestro Padre nos está dando este regalo. Y en este sentido me gustaría compartir con vos uno de los temas que compartió el sábado el hermano Daniel, que tuve la oportunidad de grabar y que Daniel también tuvo la gentileza de permitirme grabarlo y ahora de compartirlo con ustedes. Muy poco se habla acerca del canal de bendición. No recuerdo muchos temas donde se estén hablando acerca de estas cuestiones, de cómo nos llegan las bendiciones de nuestro Padre Celestial y de cómo la misma vida del Hijo nos trae estas grandes bendiciones. Hay datos muy, pero muy reveladores en la palabra de Dios acerca de la vida de Jesús y de cómo su vida nos habla de cómo es Dios. Entonces me gustaría que nos acompañes en el siguiente estudio y que Dios ilumine tu vida mientras lo estás considerando. Es una alegría para mí poder estar con ustedes en esta mañana. Feliz sábado para todos. Y quería compartir un poco esta mañana sobre dos temas que en realidad es uno solo. Quería que pensemos y meditemos un poquito sobre el canal de bendición o cómo fluyen las bendiciones de Dios o cómo vienen las bendiciones de Dios, pero al mismo tiempo responder a la pregunta de cómo hemos de vivir, cómo se vive a la luz del canal de bendición, no cómo se vive a la luz de entender y conocer y comprender cómo Dios nos quiere bendecir. Ahora, para poder responder a estas preguntas, para poder entender estas preguntas, tenemos que mirar al Padre y al Hijo. Y quizás lo vuelvo a repetir para que quede claro por lo menos en mi mente. ¿Qué es lo que queremos ver y qué es lo que queremos comprender? Queremos entender, comprender y ver cómo viajan las bendiciones de Dios, cómo se reciben las bendiciones de Dios, cómo Dios bendice. Queremos entender y comprender esto y al mismo tiempo queremos entender y comprender cómo hemos de vivir a la luz de esto. Y para responder a estas preguntas vamos a ver al Padre y al Hijo, vamos a ver a la relación que existe entre el Padre y el Hijo y después vamos a ver a la relación que existe entre Cristo y la Iglesia. ¿Sí? Y lo que vamos a descubrir, y acá salto a la conclusión, es de que así como el Padre fue con el Hijo, así es Cristo con su iglesia. Y si Cristo es así con su iglesia, así nosotros en este mundo, ¿no? Y quizás lo primero que podríamos ver y considerar es lo que encontramos en el libro de Juan, capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 26. Juan capítulo 5, 26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Así que nosotros vemos que el Padre tiene vida y tiene vida en sí mismo. Es la vida propia del Padre, es la vida propia de Dios, es la vida divina. Y así como el Padre tiene vida propia en sí mismo, una vida existente por sí mismo, una vida que no depende de nada ni de nadie para vivir, así también le ha dado al Hijo el tener exactamente esa misma vida, que es una vida en sí mismo, tiene vida por sí mismo, vida no derivada, como por ahí se ha escuchado en ciertas ocasiones, ¿no? Así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también Él le ha dado al Hijo el tener esa vida. La vida de Dios, Dios le dio a su Hijo para que tenga esa misma vida. ¿La vida de qué? De Dios. Y el Padre no solamente le dio eso al Hijo, sino que también le dio algo más. Y me gustaría que lo leamos en el versículo de Hebreos capítulo 1. Hebreos
Hebreos capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 4. Hebreos capítulo 1, versículo 4, hablando de Cristo, después de su ascensión, dice, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y aquí nos está diciendo que Cristo heredó un nombre que es mucho más excelente que el nombre de los ángeles. Y quizás uno de los puntos interesantes aquí a destacar es que el nombre que él recibe es un nombre que se recibe por herencia. ¿Y cuál es el nombre que se recibe por herencia? Es el nombre de familia, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros tenemos un nombre que nuestros padres nos dio y además tenemos un apellido que es otro nombre que recibimos por herencia, es decir, procede de nuestro padre. Y Cristo recibe un nombre que es un nombre que se recibe por herencia. Obviamente, ¿qué nombre es ese? El nombre del Padre, ¿no es cierto? Si a Dios se lo llama Dios, entonces el nombre que Cristo recibe es Dios. Si el nombre que tiene el Padre es Jehová, el nombre que recibe Cristo por herencia es el nombre que tiene el Padre. Y fíjense que esto lo dice claro en Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23. Éxodo capítulo 23, versículo 20. Dice, aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Ángel significa mensajero también. Nosotros tenemos en Malaquías que Dios envía al mensajero del pacto, al ángel del pacto. Dice, guárdate delante de él, oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Así que nosotros vemos que el nombre del Padre, el nombre de Dios, está en su mensajero, está en aquel a quien tenemos que escuchar su voz. Y noten ustedes que el 22 dice, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Y aquí se nos invita, Dios nos invita a que escuchemos la voz de quién, del mensajero. ¿Por qué? Porque habla y dice lo que dice el Padre. Dice, si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere. ¿Quién es el que lo dice? El Padre. ¿Pero la voz de quién es? Es la del Hijo, la del mensajero. Por eso se lo llama la palabra de Dios, ¿no es cierto? Porque Él expresa, manifiesta, da a conocer. Es su voz la que declara la palabra de Dios. Así que nosotros tenemos aquí dos puntos, ¿no? El Padre le da al Hijo que tenga vida en sí mismo, le da su propia vida y le da su nombre, su propio nombre para que el Hijo lleve su propio nombre, que lleve el nombre del Padre. ¿Y qué es lo que más nosotros vemos en esta relación del Padre y el Hijo? Vemos que el Hijo recibe la forma de ser, los principios, el carácter, tiene el carácter del Padre. Y nosotros esto lo podemos encontrar, quizás el primer lugar es ahí en Salmos 40. Los invito a que vayamos al libro de Salmos capítulo 40. Versículo 6 en adelante, que dice así, ¿no? Salmos 40, 6 en adelante. Y es como que está hablando el Hijo, le está hablando al Padre, ¿no? Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Sin embargo, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Cristo, antes de encarnarse, antes de venir a esta tierra y vivir su vida aquí en la tierra entre los hombres, dice, no has demandado esto, no has demandado sacrificio, expiación no lo has demandado, no lo has querido. Sin embargo, he aquí yo vengo, me preparaste cuerpo y aquí yo vengo, el hacer tu voluntad me ha agradado, tu ley está en medio de mi corazón. Así que nosotros encontramos que a Cristo
le encantaba hacer la voluntad de Dios. No solamente eso, sino que la ley de Dios, la transcripción del carácter de Dios estaba en su corazón. Y así podemos ver que Cristo guardaba los primeros 4 mandamientos y guardaba los siguientes 6 mandamientos. Y por amor al Padre y por amor al prójimo, vino aquí a esta tierra para darnos a conocer la voluntad, para darnos a conocer cómo es Dios. El hacer, Dios mío, tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y Cristo vino y se encarnó en la tierra y vivió la vida de Dios en forma tan perfecta que cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre, es como que Jesús, en un tono muy delicado, le hace un pequeño reproche. Le dice, hace tanto tiempo que estoy contigo y todavía no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esa es la invitación a la cual Cristo la invitación que Cristo nos hace cuando dice esas palabras. Nosotros miramos a la vida de Cristo y cuando Él estaba sanando, cuando Él estaba libertando, cuando Él estaba predicando, cuando Él estaba bendiciendo, estaba reflejando la vida del Padre. Y cuando lo acusaban, ¿qué vida reflejaba Él? Estaba reflejando la vida del Padre. Y cuando a Él lo clavaban en la cruz, ¿qué vida estaba reflejando? Estaba reflejando la vida del Padre. Cuando lo estaban clavando en la cruz, Él dice, perdónalos porque no saben lo que hace. Esa es la vida de Dios manifestada y revelada en este mundo. Ese es el carácter que Cristo nos vino a reflejar y a manifestar. Y esto, Cristo lo hace ¿por qué? Porque el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, tu ley está en medio de mi corazón. Así que nosotros vemos que Cristo recibe del Padre su ley, recibe la voluntad del Padre y Cristo vive y hace la voluntad del Padre y de esa forma vive el carácter de Dios en su vida. Y nosotros vemos entonces que Cristo recibe la vida de Dios, recibe el nombre de Dios y recibe el carácter de Dios, que también podríamos decir que es la vida, ¿no es cierto? Es la forma de vivir, la forma de ser. Cristo recibe del Padre la vida, el nombre y la forma de ser, su carácter. ¿Y qué es lo que ocurre consecuentemente? ¿Qué es lo que vive Cristo y qué es lo que Cristo viene a hacer? Lo encontramos en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice, hablando de Cristo, ¿no? Hablando del Hijo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Cristo viene a ser ¿qué cosa del Padre? El resplandor. La gloria es el Padre, pero el resplandor, ¿qué es el resplandor? Es la parte más brillante, ¿no es cierto? El resplandor es la parte de la luz que te enceguece, que es muy brillante. Cristo viene a ser del Padre el brillo más brillante. Cristo viene a ser de la gloria del Padre la luz más brillante. Y Cristo dijo en Juan capítulo 17, versículo 4, te he glorificado aquí en la tierra. Te he glorificado en la tierra. Y uno podría preguntarse, bueno, pero ¿cómo se glorifica? ¿Cómo es que se glorifica a Dios? ¿Cómo es que se le da gloria, no? Y Cristo le dice a los discípulos, y de aquí nosotros podemos traspolar hacia Cristo, Cristo le dice a sus discípulos, en esto mi Padre es glorificado, en que llevéis mucho fruto. ¿Fruto de qué? Fruto del Espíritu. Gozo, amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. En esto el Padre es glorificado, en esto el Padre recibe gloria. Y así es como Cristo glorificó al Padre, así es como Cristo es el resplandor, el brillo de la gloria del Padre. Es la manifestación, es lo que nos hace a nosotros poder ver y conocer al Padre. Son esos atributos de carácter, esa forma de vida, ese estilo de vida que Cristo tuvo que nos permite conocer la luz del Padre, la gloria del Padre. Y nosotros podemos leer Hebreos capítulo 1, versículo 2. ¿Qué más hace el Padre con Cristo? Dice Hebreos capítulo 1, 2, capítulo 1, versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo a sí mismo el universo. Nosotros vemos que
el Padre hace todas las cosas por medio del Hijo y le da al Hijo todas las cosas, le da el universo, lo hace heredero. Es interesante porque el concepto de la herencia entre nosotros, para nosotros recibir la herencia alguien tiene que morir, ¿no es cierto? Eh, Así es entre los humanos. Pero en el reino de Dios la herencia es en vida, aunque es verdad que nosotros vamos a recibir una herencia, somos hechos herederos de Dios, coherederos con Cristo, y media una muerte, media la muerte de Cristo en la cruz, ¿no? Pero hablando de Cristo, no me dio ninguna muerte. Hablando de Cristo, Él heredó. ¿Y qué es lo que se hereda? Se hereda lo que se recibe de familia, ¿no es cierto? Se hereda lo que se recibe del Padre. Cristo heredó todas las cosas, Cristo heredó el universo. Y uno podría preguntarse, ¿se reservó algo el Padre de Cristo? Y me gustaría decirles de que no, porque le dijo, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sentate al lado mío, sentate en mi trono, que todos los ángeles le adoren. Absolutamente todo Cristo recibió del Padre. Y quizás el punto que me gustaría destacar eh, es de que Cristo recibió la vida. ¿Qué vida? La vida de Dios. Cristo recibió ¿el nombre de quién? El nombre de Dios. Cristo recibió ¿el carácter de quién? El carácter de Dios. Cristo recibió la gloria de Dios y la magnificó, la vivió. Y en eso consistió el recibir su carácter, ¿no? Él vivió el carácter de Dios. Cristo recibió absolutamente todo del Padre. Y así todo, ¿cuál es la relación que había entre ellos? Cristo, cuando estaba a punto de entrar en el conflicto más grande de su vida eterna, cuando estaba a punto de entrar en ese conflicto, escucha las palabras del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cristo es el Hijo amado del Padre. Y el Padre se lo hace saber, se lo comunica. No es irrelevante para Cristo saber si es hijo de Dios o no. No, Cristo lo necesita conocer. Cristo está a punto de entrar en un conflicto muy grande y el Padre le da una espada para esa pelea. Y esa espada es la palabra de Dios. ¿Y esa espada en qué consiste? Vos sos mi hijo. Vos sos mi hijo y mi alegría está en vos. Mi gozo está en vos. Y nosotros lo encontramos en el libro de Proverbios capítulo 8, hablando de la sabiduría de Dios. Proverbios capítulo 8. Leemos el versículo 30, la sabiduría, Cristo habla y dice, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Cristo sabía que él era el gozo, la alegría del Padre. Lo que llenaba el corazón de Cristo, de paz, de tranquilidad, de gozo, era el escuchar la palabra del Padre que le decía, vos sos mi hijo, mi alegría y mi gozo está en ti. Te doy todo, te doy mi vida, te doy mi nombre, te doy mi carácter, te doy todo. Esa es la vida de Cristo y esto a nosotros nos empieza a dar un patrón de cómo funciona el reino de Dios, de cómo funciona el canal de bendición. Y al respecto me gustaría que leamos una cita que es bastante esclarecedora y después vamos a volver. Vamos a volver y vamos a leerla de vuelta. Está en el deseado de todas las gentes. Ahí viene al principio. Que dice así, dice, pero apartándonos de todas las representaciones menores, contemplamos a Dios en Jesús. Es decir, hay cosas que nos ilustran y nos dicen y nos hablan respecto de Dios, pero hay una imagen de Dios que es perfecta. Y esa imagen la encontramos en Jesús. Cristo es la imagen expresa del Padre. Dice, mirando a Jesús, vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar. Cuando nosotros miramos a Jesús, descubrimos que la gloria de Dios consiste en dar. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver en un ratito. Porque lo que Cristo hizo fue, dio su vida.
dio todo lo que recibió del Padre, se lo dio a su iglesia. Dice, nada hago de mí mismo, dijo Cristo, me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. No busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. Y ahora dice, en estas palabras se presenta el gran principio que es la ley de la vida para el universo. Así que hay una ley en todo el universo, es decir, esa ley existe desde que el universo existe, que rige y es el principio de la vida. ¿Y en qué consiste esa ley? Lo leemos a continuación. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió ¿para qué? Para darlas. Así que Cristo recibió absolutamente todo. Cristo recibió vida, Cristo recibió nombre, Cristo recibió carácter, Cristo recibió gloria, Cristo recibió todo. ¿Lo recibió para qué? Para darlo. ¿Y en eso consiste qué cosa? La gloria de Dios. Dice, así también en los atrios celestiales, en su ministerio en favor de todos los seres creados, por medio del Hijo amado, fluye a todos la vida del Padre. Por medio del Hijo vuelve en alabanza y gozoso servicio, como una marea de amor, a la gran fuente de todo. Y así, por medio de Cristo se completa el circuito de beneficencia que representa el carácter del gran dador, la ley de la vida. Qué interesante la palabra dador, ¿no? No sé si ustedes se han detenido a pensar, es una palabra interesante. ¿Qué significa dador? Claro, a la persona a la cual se la llama dador, corporiza el acto de dar, ¿no? Se entrega, ¿no? Y se nos dice que hay una gran fuente de todo, un gran dador que da todas las cosas por medio de su Hijo. Y es como que a nosotros nos interesaría poder conocer y entender y ver a Cristo y ver si Cristo vive esto en relación con nosotros. Y vamos a descubrir que sí. Vamos a empezar con la secuencia, ¿no? Teníamos el Padre, le dio al Hijo, ¿qué cosa le dio? Le dio vida, le dio nombre, le dio carácter, le dio gloria, le dio todo. Vamos a ver ahora eso mismo en la relación de Cristo con su iglesia. Vamos a Hechos capítulo 20, y aquellos que me quieran acompañar, Hechos capítulo 20. Y vamos a leer el versículo 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Es decir, Cristo dio su propia sangre, ¿para qué? Para ganarse, para recuperar, para obtener a la iglesia. Y nosotros leemos en Efesios, en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Así que nosotros tenemos redención, tenemos perdón de pecados, ¿por medio de qué? De su sangre. Y acá es como que nos tenemos que detener un poco, no vamos a entrar en el tema de la sangre, pero no podemos dejar de recordar lo que nos dice Filipenses. Nos dice que siendo en forma de Dios, es decir, Cristo tenía la forma de Dios, siendo igual a Dios, eso lo hacía igual a Dios, siendo igual a Dios, no estimó eso a cosa como a qué aferrarse, sino que se despojó, se anonadó, se vació a sí mismo y se hizo hombre, se hizo a semejanza de hombre, a semejanza de siervo. Y no solamente eso, sino que se hizo obediente, obediente hasta qué, hasta la muerte, y no cualquier muerte, no muerte de vejez, sino que muerte de cruz. Y nosotros vemos así que Cristo, para que nosotros podamos conocer al Padre, para que nosotros podamos conocer a Dios tal cual como Él es, para que nosotros pudiéramos aceptar a Dios y conocerlo, y de esa forma tener salvación, Cristo vino, nos vivió la vida de Dios, pero para eso, ¿Él qué hizo? Dejó su vida divina, se despojó de su vida divina y se despojó de su vida humana, entregó su vida humana. Cristo no lo hizo una vez, lo hizo dos veces.
Él dio su vida por cada uno de nosotros. Él dio su vida divina por nosotros y después dio su vida humana. Y después nosotros leemos que las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, recibimos el Espíritu de Cristo. ¿Y qué es el Espíritu de Cristo? Es la vida de Cristo. Así es. Cristo, cuando nos da de su Espíritu, cuando nos da de su palabra, nos da de su propia vida. Y así venimos a ser participantes de la naturaleza divina. Mirando a Cristo, nosotros vemos que Él tenía la ley grabada en su corazón. Y la ley dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que hace? Ve al hombre perdido y entonces entrega su vida divina y entrega su vida humana. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser rescatados y traídos nuevamente a la familia de Dios. Y así es como nosotros vemos en una forma mucho más clara, mucho más magnificada, el Espíritu que hay en el Padre, que se manifestó y se vivió en la vida de Cristo. Y Cristo, nosotros nos podríamos preguntar, ¿no? ¿Qué respecto de Cristo nos da su vida? Cristo dio su vida, lo hizo 2 veces, dio su vida divina y dio su vida humana. ¿Qué respecto del nombre? ¿Y cómo se nos llama a nosotros? ¿No se nos llama cristianos? ¿No? ¿Acaso no llevamos el nombre de Cristo? Y nosotros leemos en Juan 14:6 que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y cómo es que se llamaba a los creyentes en el libro de Hechos? ¿Acaso no se los llamaba los creyentes del camino? ¿No se los llamaba a los creyentes con el nombre de Cristo? Cristo es el camino, Cristo es el camino. Y a los creyentes se los llamaba con el nombre de Cristo. Y nosotros leemos en Efesios capítulo 3, lo vamos a leer a Efesios 3. Versículo 14 y 15 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿El nombre de quién recibimos nosotros? Del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Somos nombrados con el nombre del Señor Jesucristo. Y las primicias de eso es el hecho de que somos llamados cristianos. Que Dios nos ayude a vivir la vida de Cristo para que tenga sentido que se nos llame cristianos, ¿no? Porque si no es un problema grande. Y quizás lo interesante es que esto no solamente ocurre aquí en la tierra, sino que ocurre ¿en dónde? En el cielo también. Cristo no solamente da su vida por nosotros, su vida divina, su vida humana, sino que también nos da su nombre. Y el siguiente aspecto que habíamos visto, que el Padre le da al Hijo, es su carácter, su forma de ser, su estilo de vida. Nosotros vemos cómo Cristo nos da y nos quiere hacer eso, nos quiere dar eso. Lo vemos en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29 nos dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de ¿quién? De su Hijo. ¿Y qué es lo que hace y qué es lo que vive su Hijo? El hacer, Dios mío, tu voluntad me ha agradado, tu ley está en medio de mi corazón. Somos llamados a ser hechos a la imagen expresa del Hijo. Y esto, si nosotros nos ponemos a pensar, en realidad es muy grande. ¿Por qué? Porque el Hijo es grande, porque el Hijo ha sido hecho muy grande, ¿no? Y ese es el llamado y esa es la invitación a la cual se nos abre la puerta, se nos ha abierto la puerta toda nuestra vida, ¿no? El hecho de poder ser como Cristo, de poder caminar como Cristo. Y esto naturalmente nos toca un poco el corazón, porque si Cristo lo que hace es dar su vida por sus enemigos, ¿qué significa ser hechos a la imagen de Cristo? Lo mismo, ¿no es cierto?
Si Cristo, cuando lo crucificaban, decía, Padre, perdónalos, ¿qué significa ser hechos a la imagen de Cristo? Si Cristo se la pasó haciendo bienes, ¿qué significa ser hecho a la imagen de Cristo? Y es, es interesante porque Dios nos abre la puerta a la posibilidad de tener una vida como Cristo tuvo aquí en la tierra. ¿Acaso alguno de ustedes se imaginó eso? Que se nos dé la posibilidad de tener la vida que Cristo tuvo aquí en la tierra. A eso somos llamados, a ser hechos a la imagen de Cristo. Y me gustaría en ese sentido leer 2 Corintios 3:18, porque es como que hay que ver cómo este proceso sucede para que no quede tan lejos de nosotros, ¿no? 2 Corintios capítulo 3, y vamos a leer el versículo 18, que dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que nosotros fuimos llamados, somos predestinados, ese es el destino que Dios quiere para con nosotros, ese es el destino que Dios predeterminó para con nosotros. Si nosotros queremos, ¿no es cierto? Si nosotros queremos, Él predestinó, Él prearmó, prefijó que seamos hechos a la imagen de su Hijo. Y, y esto, ¿cómo es que ocurra? Nosotros tenemos que mirar a cara descubierta. ¿Y cuál es el problema? El problema lo tenemos en los versículos anteriores, que cuando el pueblo de Dios contempló la gloria de Moisés, que se reflejaba en el rostro de Moisés, ¿qué es lo que puso? Puso un velo. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Entonces acá hay una lección muy importante que tiene que ver con que a veces cuando contemplamos la gloria de Dios en nuestro corazón, nos da miedo y no queremos ver, ponemos un velo. Pero para que la transformación ocurra, este versículo nos dice que tenemos que mirar la gloria de Dios a cara descubierta. Y dice que somos transformados, y aquí es donde viene la transformación, cuando contemplamos de gloria en gloria, de revelación de carácter en revelación de carácter, en entendimiento de la vida de Cristo en entendimiento de Cristo. A medida que nosotros vamos descubriendo las distintas capas, los distintos aspectos de la gloria del Señor, somos transformados por esa gloria que nosotros contemplamos, por el Espíritu del Señor. Y así es como se completa el proceso de ser hechos a la imagen. Y la gloria, de acuerdo a la cita que leímos, ¿en qué consistía? La gloria consiste en qué? En dar. ¿No? Fíjense que no consiste en acumular, ¿no? Venga para acá. No, sino consiste en qué? Todas las cosas las recibió ¿para qué? Para dar. Y aquí es donde nosotros podemos empezar a ver cómo funciona el flujo de bendición, el canal de bendición. Nadie aquí de nosotros puede decir que no ha sido bendecido en algo. ¿Y cuál es el propósito por el cual fuimos bendecidos? ¿Para qué? Para dar. Cada uno de nosotros acá tenemos algo que es único a nosotros mismos, que es distintivo a nosotros mismos. Y no sé si ustedes han notado que Dios no nos creó a todos iguales. No somos todos robotitos exactamente iguales. Cada uno de nosotros es único en esta vida. Y esto obedece a un diseño. ¿Este diseño cuál es? Nadie vive para sí, sino que cada uno de nosotros necesitamos de los que nos rodean. Cada uno de nosotros necesitamos de los que están alrededor nuestro. Y si yo me excluyo en ese ministerio de dar, ¿qué es lo que estoy haciendo? Le estoy robando a mi prójimo la posibilidad de ser bendecido con la bendición que Dios me dio. Le estoy robando al otro con la posibilidad de ser bendecido con la bendición que Dios me dio. Y el canal de bendición consiste en eso, precisamente en eso, en que Dios nos da dones, nos da talentos, nos da capacidades, nos da conocimientos, nos da entendimiento. ¿Para qué? Para que seamos luz en este mundo. Y alguno podría llegar a pensar que bueno, yo ya recibí esto y acá se le acabó la mano al Señor, Él no me puede dar nada más. Y ese es un error muy grande. Es un error muy grande, pero uno lo ve expresado a veces en lo que las personas dicen, ¿no? Bueno, a mí me tocó, salí con esto, ¿no? Y nosotros leemos en Éxodo 31, no lo vamos a leer ahora,
que Dios puede dar talentos, habilidades y capacidades al hombre. Y estamos hablando de habilidades y capacidades manuales. Estamos hablando de capacidades y habilidades intelectuales, de diseño. El Señor promete que si nosotros le pedimos, Él nos puede dar sabiduría. El problema es, ¿para qué pedimos nosotros? ¿Pedimos para construirnos una gran imagen toda de oro? Si pedimos para eso es como que el Señor no nos puede bendecir, no nos puede dar. Y en ese sentido, lo que me gustaría sugerirles es que Dios puede y quiere darnos todo lo que necesitamos para hacer de bendición a los demás. Y eso incluye cosas que hoy en día podrían llegar a parecer imposibles. Habilidades manuales, capacidades mentales que hoy humanamente nosotros podemos decir, y ya tenés más de 50 años, ya no podés. Lo que me gustaría decirles es que Dios nos quiere dar eso que hoy nos parece a nosotros imposible. Y en ese sentido, el carácter, ¿no? La forma de ser, eh, así como el Padre le dio a su Hijo vida, nombre y carácter, así también Cristo nos dice un nuevo mandamiento yo os doy. Así también Cristo nos dice y nos da su vida, su nombre, su forma de ser y su carácter. Y la manera de recibirlo, de ser hecho a la imagen de Él, es como contemplando, mirando su vida. Pero específicamente, ¿qué? La gloria. Entonces este tema de la gloria del Señor es muy importante. Tenemos que contemplar y mirar y mirar y detenernos en contemplar y mirar la gloria del Señor, porque es en esa contemplación, en ese estudio, que somos transformados y somos hechos a la imagen en carácter, primeramente. ¿Y qué es lo que sucede con su pueblo, no? ¿Qué es lo que sucede con su pueblo cuando recibe el carácter y vive el carácter de Dios en su vida, cuando recibe la gloria de Cristo en su vida y la vive? Nosotros lo leemos en Juan capítulo 14. Juan 14, versículos 12 y 13. Y lo dijimos de Jesús. Jesús vivió la vida de Dios aquí en la tierra, pero Jesús magnificó. Él es la expansión, el brillo de la gloria de Dios. Es el resplandor de la gloria de Dios. Y así a nosotros se nos invita también a hacer la expansión, el brillo de la gloria de Cristo aquí en esta tierra. Y lo dice Juan capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Así como Cristo es el resplandor de la gloria del Padre, así también se nos invita a nosotros a hacer el resplandor de la gloria de Cristo aquí en esta tierra. ¿Y eso en qué consiste? En hacer las obras que Cristo hacía aquí en la tierra. Es decir, vivir la vida que Cristo vivió en la tierra. Y nosotros lo vemos eso que se cumple en el pueblo de Dios al final. ¿Por qué? Porque vemos en el monte de Sión al Cordero de pie y a 144.000, que ¿qué es lo que tienen? Tienen el nombre del Padre y el Hijo en sus frentes. Y nosotros leemos en el mensaje del cuarto ángel que hay un mensajero, hay un cuarto ángel que llena la tierra ¿de qué? De la gloria de Dios. Así como Cristo iluminó la tierra de Palestina hace 2000 años con la gloria de Dios, así también va a haber un pueblo de Dios que al final del tiempo va a iluminar la tierra con la gloria de Dios aquí en esta tierra, ¿no? Y quizás lo último que me gustaría destacar es de que Cristo nos quiere dar todas las cosas. Él nos quiere dar todas las cosas. Así como el Padre le dio a Él todas las cosas, así Cristo también nos quiere dar todas las cosas. Noten ustedes lo que dice Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 7 y 8. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, sabiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones
a los hombres. ¿Cómo es que dice que a cada uno de nosotros en forma personal? A Santiago, a Martín, a cada uno se nos dio el don. ¿En qué medida? ¿Cuál es la medida? Del don de Cristo. Es decir, la vida de Cristo, la persona de Cristo, el don completo de la vida de Cristo está a disposición de cada uno de nosotros. Y noten ustedes lo que dice Romanos capítulo 8:32, lo decimos de memoria porque nos acordamos. Dice, el que no escatimonia a su propio Hijo. Y aquí, en este punto, es como que nos tendría que golpear. ¿Por qué? Porque el Padre ama a su Hijo. El Padre ama tanto a su Hijo que le dio su vida, le dio su nombre, le dio su carácter, le dio su gloria, le dio todo. Y viéndolo a nosotros, ¿qué es lo que hace el Padre? Nos da a Cristo. Y cuando nos da a Cristo, ¿qué es lo que nos da? Nos da todo, ¿no es cierto? Porque en Cristo está todo. En Cristo está todo. Al darnos a Cristo, el Padre nos da a todos. El que no escatimó a su propio Hijo. ¿Qué es lo que nos dice propio? ¿Qué es lo que nos dice propio? Es de Él, ¿no es cierto? De sí mismo. Es su propio Hijo. El que no escatimonia a su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Con Él todas las cosas. Y así nosotros vemos que el propósito, el plan, el anhelo de Dios es de que nosotros conozcamos que tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me alegro. Y en ese sentido, eh, quizás en lo que se refiere al canal de bendición, ¿no? Eh, el Padre lo dice, no es un secreto, no es un secreto de que el Padre ama al Hijo, no, lo dice y lo verbaliza. Y esto es una lección para nosotros. ¿En qué sentido? En que las bendiciones dentro de nuestra propia casa, dentro de nuestro propio hogar, son primeramente, o no quizás primeramente, pero son verbales también. Es decir, tendríamos que manifestar nuestro aprecio los unos por los otros, verdaderamente. Cuando nosotros lo hacemos, estamos siendo de bendición a los demás. Tendríamos que manifestar nuestro agradecimiento, tendríamos que manifestar nuestro aprecio. En eso consiste en dar. Eso es lo que le da identidad a nuestros hijos, es lo que les da valor a nuestros hijos. El que ellos sepan que son hijos nuestros y de que nosotros los amamos. Que nuestra alegría está en qué? En ellos. Que si ellos son felices, esa es mi felicidad. Que si ellos tienen vida, esa es mi vida. Que si ellos tienen gozo, ese es mi gozo. Y nosotros leemos que Cristo hace eso con nosotros. Noten ustedes, ahí volvemos a Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Y se acuerdan que habíamos leído el 30, ¿no? ¿Qué es lo que decía el 30? El 30 decía que el Padre tenía solaz en la presencia de la sabiduría de Dios, del Hijo, ¿no? Y ahora el Hijo, ¿qué es lo que vive? Dice el Hijo, ¿no? Dice la sabiduría de Dios, el versículo 31. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. ¿En dónde está el deleite de Cristo? ¿En dónde está su alegría y su gozo? En ti y en mí, en los hijos de los hombres. Lo que Cristo vivió con el Padre es lo que Cristo vive con la humanidad. Lo que Cristo recibió del Padre es lo que Cristo nos quiere dar a cada uno de nosotros. Y así es como se cumple, la palabra que dice que la gloria de Dios consiste en dar en la vida de Cristo. Y es interesante, no lo vamos a leer, pero en Juan 13 nos dice que Jesús estaba a punto de celebrar la Pascua, ¿no? Dice que los juntó a los discípulos y los amó, no sé si se acuerda, dicen, hasta el fin. ¿Y hasta el fin qué significa? O sea, ya no hay más. O sea, hasta lo último. El fin es que no hay espacio ni posibilidad de que haya más. Los amó hasta las últimas consecuencias. Los amó hasta que lleve lo que lleve. Y en ese sentido, me gustaría nuevamente leer
la cita que tenemos en el deseo de todas las gentes, porque ahí se nos presenta el modelo de la vida, se nos presenta la ley de la vida. ¿En qué consiste la vida? ¿En qué consiste esa ley? ¿Cómo es que la vida puede existir y mantenerse si se vive y se mantiene este principio que Cristo vivió aquí en la tierra? Lo leo de vuelta, dice, pero apartándonos de todas las representaciones menores, contemplamos a Dios en Jesús. Mirando a Jesús vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar. Nada hago de mí mismo, dijo Cristo. Me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. No busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. En estas palabras se presenta el gran principio que es la ley de la vida para el universo. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Así también en los atrios celestiales, en su ministerio en favor de todos los seres creados, por medio del Hijo amado fluye a todos la vida del Padre. Por medio del Hijo vuelve, en alabanza y gozoso servicio, como una marea de amor a la gran fuente de todo. Y así, por medio de Cristo, se completa el circuito de beneficencia que representa el carácter del gran dador, la ley de la vida. ¿Qué es lo que nos dice esta cita? ¿Qué es lo que nos dicen estos versículos? Que la ley de la vida consiste en vivir para servir a los demás, no para servirse a sí mismo. ¿En qué consiste el servirse a sí mismo? Si comes de este árbol, se te van a abrir los ojos, vas a ser como Dios. En eso consiste, en buscar alimentarse a uno mismo. Y lo que me gustaría sugerirles es que la vida esta que Cristo nos vivió en la tierra es el principio bajo el cual nosotros hemos de vivir entre nosotros y para con los demás, y así es como hemos de vivir en nuestra casa y en nuestro hogar. En las Escrituras se presenta, por ejemplo, al hombre como siendo cabeza sobre la mujer. ¿Y qué significa hacer que el hombre sea cabeza sobre la mujer? Al mismo tiempo se dice que Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Qué fue lo que hizo Cristo con la iglesia? Cristo dio su vida por la iglesia, Cristo le dio su nombre, Cristo le dio su carácter, Cristo le dio su amor, Cristo le dio todo. Entonces, que el hombre sea cabeza de la mujer, ¿qué significa? Que el hombre se da completamente en favor y en beneficio de su esposa y de su familia. Y acá es algo que nosotros no nos tenemos que olvidar. ¿Por qué? Porque Cristo tiene una esposa que es rebelde. Y Cristo tiene una esposa que además es medio prostituta. La Biblia lo dice así, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace Cristo? Yo les podría preguntar, ¿es Cristo un marido golpeador? No, ¿no es cierto? ¿Ustedes han escuchado el Espíritu de Cristo gritándoles a ustedes alguna vez? Es un soplo apacible. ¿Cómo Cristo seduce y atrae a su iglesia? ¿Cómo es que lo hace? Si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. En las Escrituras nos dice que en las manos había rayos de gloria que salían y allí estaba escondido el secreto de su poder. El poder, el poder que Cristo utiliza para con su iglesia es el poder de la entrega y el amor. Es el poder de la verdad. Ese es el único poder que usa. Esa es la fuerza que utiliza, de la entrega propia, del sacrificio. Y lo que me gustaría sugerirles, a la luz de todo lo que venimos diciendo, es de que Cristo nos invita y de que somos invitados a ser hechos a la imagen de Cristo, a vivir esa vida, a vivir una vida en la cual la única fuerza, el único poder que se utiliza es el de ¿qué? El del amor, de la entrega y del sacrificio. Y de que es en esta manifestación que el mundo, la creación al final será liberada. Dice que la creación entera espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Esta historia ha estado esperando durante mucho tiempo que haya un grupo de gente que refleje el carácter de Cristo, que manifieste la vida de Cristo aquí en la tierra. Cuando eso ocurra, la historia va a terminar. Así que es mi deseo y mi oración de que cada uno de nosotros podamos vivir eso en nuestros corazones primero y después en nuestras vidas, que podamos ser hechos a la imagen del Hijo de Dios, primero en carácter
y después seremos glorificados con la gloria que Él recibió. Así que ese es mi deseo. Si les parece, oramos y terminamos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te damos por tu palabra. Gracias Señor por lo que nosotros encontramos en la vida de Cristo aquí reflejada en la tierra, que podemos conocer cómo realmente eres tú y lo que hay en tu corazón. Gracias Señor te damos por tu amor, por la entrega de tu Hijo y también porque vemos las gloriosas promesas que se han hecho en tu palabra para nuestra vida. Señor, ayúdanos a entrar en una relación de hijos para contigo. Señor, ayúdanos a recibir el Espíritu de Cristo que clava Abba Padre en nuestros corazones. Señor, ayúdanos a recibir el Espíritu de Cristo, a poder contemplar la gloria del Señor y ser transformados de gloria en gloria hasta que la imagen de Cristo sea perfectamente reproducida en nuestra vida. Señor, ese es nuestro anhelo y nuestro deseo. Por favor, haz que eso sea una realidad en nuestra vida. Ayúdanos a rechazar y apartar aquellas cosas que nos bloquean y nos impiden que tú termines la obra que ya has empezado en nosotros. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén.